Ella saludó en lenguaje de señas a la madre sorda del multimillonario y él quedó impresionado. Antes de comenzar, cuéntanos desde qué país estás viendo este video. Disfruta la historia. El día que todo cambió comenzó con una queja sobre el café. No con un contrato firmado. No con una junta de directivos. No con el anuncio que nadie esperaba. Con una queja sobre el café. Está frío, dijo la mujer con el maletín de cuero italiano, sin levantar la vista del teléfono. Y tiene demasiada leche. Así no se sirve a los ejecutivos. Sofía Ríos tomó la taza sin decir nada. La cambió. La trajo de vuelta. Sigue teniendo demasiada leche. Sofía la miró un segundo. La taza era nueva. El café era nuevo. La leche era exactamente la misma cantidad que pedía en el formulario de preferencias que cada ejecutivo llenaba al entrar a Castellanos y Vega Capital. Con gusto se la preparo de nuevo, dijo Sofía, con esa voz que tenía, suave, sin bordes, imposible de atacar. La mujer la miró por primera vez. Valentina Soria, directora de Estrategia Corporativa. 38 años. Tacones que sonaban como advertencias en el mármol. ¿Llevas cuánto tiempo aquí? 4 meses, señora Soria. Se nota. Y se fue por el pasillo de cristal sin volver a mirar. Sofía vació la taza en el lavabo de la pequeña cocina del piso 34. Contó hasta 5. Exhaló. 4 meses en la recepción del edificio corporativo más imponente de Sydney, y todavía había días en que sentía que el piso de mármol bajo sus pies era hielo. Castellanos y Vega Capital ocupaba los pisos 32 al 36 del edificio Meridian Tower, en el corazón del distrito financiero de Sydney. Cristal, acero, vistas al puerto. El tipo de lugar donde el silencio costaba dinero y los errores se pagaban con la carrera. Sofía volvió a su puesto en recepción. Acomodó los bolígrafos. Revisó la agenda del día. Y entonces vio la nota. Un recordatorio que alguien había pegado en el borde de su monitor esa mañana, antes de que llegara. Hoy llega la madre del señor Castellanos. Silla de ruedas. Discreción total. Nada más. Sin contexto. Sin instrucciones específicas. Sofía lo leyó 2 veces. Desde que llegó al trabajo, había escuchado mencionar al señor Eduardo Castellanos exactamente en el mismo tono en que la gente menciona el mal tiempo, con resignación y cierta cautela. Multimillonario, 38 años, fundador de Castellanos y Vega Capital a los 29 con capital propio y 2 socios que ahora manejaban la mitad del portafolio inmobiliario financiero del país. El tipo de hombre que caminaba por los pasillos y hacía que la gente bajara la voz. No porque fuera cruel, sino porque era exactamente tan inteligente como parecía. Sofía lo había visto 3 veces en 4 meses. La primera, pasó por recepción sin mirarla. La segunda, firmó algo que ella le alcanzó sin levantar la vista del documento. La tercera, llegó al trabajo 1 hora antes de lo previsto y ella tuvo que llamar al equipo de seguridad para confirmar el acceso. Él esperó. Sin quejarse. Pero tampoco dijo gracias. Ese era Eduardo Castellanos. Y hoy llegaba su madre. Sofía revisó los detalles que pudo encontrar en el sistema interno, señora Carmen Castellanos. Viuda. Residente en Melbourne. Visita programada por el equipo del señor Castellanos. Sin intérprete asignado. Sofía se detuvo en ese último punto. Sin intérprete asignado. Porque en los archivos del sistema, en una nota al pie que alguien había llenado hace años y que nadie había revisado desde entonces, estaba escrito con toda claridad. La señora Castellanos tiene pérdida auditiva profunda desde los 43 años. Comunicación preferente, Auslan. Auslan. Australian Sign Language. Lenguaje de señas australiano. Sofía cerró el archivo. Abrió otro. Revisó la agenda del día. Contó los ejecutivos que estarían en el piso 34 durante la mañana. 17 personas. Ninguna conformación en Auslan.
Acomodó los bolígrafos de nuevo. Esta vez sin pensar en ello. Porque Sofía Ríos había aprendido Auslan cuando tenía 18 años, en el pueblo costero de Port Elliot, al sur de Australia, donde su abuela Esperanza, inmigrante española, trabajadora de toda la vida en una escuela para niños con discapacidad auditiva, le había enseñado que el silencio no era un obstáculo. Era un idioma. El ascensor del lado derecho se abrió a las 10:17 de la mañana. Primero salió el asistente personal de Eduardo Castellanos, un hombre joven con audífonos y tableta en mano, que ya miraba hacia otro lado antes de terminar de salir. Luego, empujada con cuidado por una enfermera de turno, apareció una mujer en silla de ruedas. Carmen Castellanos. Pelo recogido. Chal gris perla sobre los hombros. Manos cruzadas en el regazo, quietas, con esa quietud específica de las personas que llevan años sabiendo que el mundo no siempre las escuchará. Sofía la vio y sintió algo que reconoció de inmediato. La misma expresión que tenía su abuela Esperanza cuando llegaba a un lugar nuevo. La de alguien que ya calculó, antes de entrar, cuántas personas en la sala sabrán hablar con ella. La respuesta casi siempre era 0. El asistente se acercó al mostrador de recepción. La señora Castellanos estará en la sala de espera VIP mientras el señor Castellanos termina su reunión. Necesita agua con gas y, revisó la tableta, un momento tranquilo. Detrás de él, Valentina Soria había salido de su oficina y observaba la escena con esa sonrisa fija que usaba cuando evaluaba situaciones. Qué curioso que no hayan traído intérprete, dijo en voz baja, pero suficientemente alta para que varios ejecutivos que pasaban por el pasillo la escucharan. Supongo que comunicarse con ella es complicado. Una risa breve. Discreta. El tipo de crueldad que se disfraza de observación. La enfermera miró hacia otro lado. El asistente fingió revisar algo en la tableta. Y Carmen Castellanos, que no escuchó las palabras pero sí vio las expresiones, bajó un poco la mirada. Sofía dejó el mostrador. Caminó hasta donde estaba la señora Castellanos. Se arrodilló suavemente hasta quedar a la altura de sus ojos. Y con las manos, lentamente, con la precisión y la calidez que su abuela le había enseñado, firmó. Buenos días, señora Castellanos. Bienvenida. Espero que el viaje desde Melbourne haya sido tranquilo. El mundo se detuvo. Carmen Castellanos parpadeó. Una vez. 2. Y luego, su cara cambió por completo. No fue una sonrisa pequeña. Fue el tipo de sonrisa que aparece cuando alguien lleva meses sin ser visto de verdad y de pronto alguien lo mira. Sus manos se movieron, con una fluidez que sorprendió incluso a Sofía. ¿Hablas Auslan? Mi abuela me enseñó. Trabajó con niños sordos durante 30 años. La señora Castellanos extendió la mano y tomó la de Sofía. No para estrechársela. Para sostenerla. 1 segundo. 2. Y nadie en el pasillo dijo nada. Porque Eduardo Castellanos había salido de la sala de juntas hacía exactamente 45 segundos y llevaba ese tiempo parado a 3 metros de distancia, con los documentos en la mano y la mirada fija en la escena frente a él. No parpadeó. Su asistente se acercó. Señor Castellanos, la junta con el equipo de Melbourne está. Espera. Una sola palabra. Baja. Absoluta. El asistente esperó. Eduardo Castellanos observaba a Sofía. Observaba a su madre. Observaba las manos de las dos mujeres moviéndose con esa fluidez silenciosa que él nunca había podido darle. Valentina se acercó a él por el costado. La recepcionista, dijo, con ese tono que usaba para reducir las cosas a su categoría más pequeña. 4 meses aquí. Supongo que aprendió algunas señas básicas en algún video de internet. Eduardo no respondió. Siguió mirando. Carmen firmó algo. Sofía tradujo en voz baja, para nadie en particular, casi sin darse cuenta. Dice que nadie le había dicho eso en meses. Que se ve hermosa hoy. Un silencio diferente cayó sobre el pasillo.
El tipo de silencio que no es ausencia de sonido, sino presencia de algo que no tiene nombre fácil. Valentina abrió la boca. La cerró. Eduardo dio un paso al frente. ¿Cómo te llamas? Sofía se levantó. Lo miró. Esos ojos serios, que evaluaban todo como si el mundo entero fuera un balance contable. Sofía Ríos. Recepción, piso 34. Él asintió una vez. Lento. ¿Qué le dijiste exactamente? Que esperaba que el viaje hubiera sido tranquilo. Y que se veía hermosa. Eduardo miró a su madre. Carmen lo miraba a él con esa expresión que Sofía ya reconocía, la de una mujer que lleva décadas leyendo las caras de las personas porque las voces no siempre llegan. Lo que leyó en la cara de su hijo en ese momento hizo que Carmen Castellanos sonriera de nuevo. Acompáñanos, dijo Eduardo. Valentina dio un paso. Eduardo, la junta de directivos está esperando y la agenda del día no. Que esperen 10 minutos. Señor Castellanos, ella es la recepcionista. Eduardo la miró. Solo un segundo. Lo sé perfectamente. Y caminó hacia la sala VIP sin más explicación. La enfermera empujó la silla de Carmen. El asistente lo siguió, visiblemente perdido. Sofía recogió su pequeño cuaderno de notas, el que siempre llevaba, porque nunca sabía cuándo iba a necesitar escribir algo, y caminó detrás de ellos. En el pasillo de cristal, mientras pasaban, 3 analistas los observaron. Uno de ellos susurró algo. Sofía no lo escuchó. O quizás sí, y decidió no hacerlo. Dentro de la sala VIP, la luz era más cálida. Grandes ventanales con vista al puerto de Sídney. Una mesa de madera clara con flores blancas en el centro. Nada ostentoso. El tipo de elegancia que se hace para no notarse. Carmen Castellanos miró alrededor. Firmó algo. ¿Qué dice? Preguntó Eduardo, antes de que Sofía pudiera decidir si traducir o no. Dice que le recuerda a la sala de tu abuela Patricia. La que tenía plantas en todas las ventanas. Eduardo parpadeó. Algo cruzó su cara tan rápido que Sofía casi no lo alcanzó a ver. Siéntate, por favor, le dijo a Sofía. No como una orden. Como una petición que no estaba acostumbrado a hacer. Sofía se sentó. La junta de directivos esperó 25 minutos. Valentina Soria pasó esos 25 minutos frente a su pantalla, tecleando con una energía que sus colegas reconocieron inmediatamente, la energía de alguien que está furiosa y no puede decirlo en voz alta. Cuando Eduardo finalmente salió de la sala VIP para ir a la junta, se detuvo en el pasillo de cristal. Sofía volvía hacia recepción, cuaderno en mano. Espera. Ella se detuvo. ¿Cuánto tiempo llevas en el edificio? 4 meses. ¿Y antes? Recepción en Hartley & Moore. 2 años. Antes, administración de eventos en una empresa de comunicaciones. Él la observó un momento. ¿Alguien te enseñó Auslan aquí o lo traías? Lo traía. ¿Por qué no lo pusiste en tu currículum? Sofía pensó un segundo. Porque nunca pensé que una empresa financiera lo necesitaría. Eduardo asintió, como si eso fuera exactamente la respuesta que esperaba. Gracias, dijo. Y entró a la sala de juntas. Sofía se quedó un momento en el pasillo. Luego siguió caminando. En su escritorio, encontró una nota que alguien había deslizado bajo el teclado mientras ella estaba en la sala VIP. Sin nombre. Sin remitente. Decía. No cometas el error de pensar que esto significa algo. Él es amable con todo el mundo cuando le conviene. Sofía dobló la nota. La guardó en el cajón. Y siguió con su día. Pero algo había cambiado. Lo notó en la forma en que la gente la miraba en el pasillo. No con curiosidad. Con otra cosa. Cálculo. Esa tarde, cuando el turno terminaba y Sofía se preparaba para salir, el teléfono interno sonó. Sofía Ríos, recepción. La señora Castellanos pregunta si puedes venir un momento antes de que se vaya.
Carmen estaba en la sala VIP, sola. La enfermera esperaba afuera. Eduardo seguía en reuniones. Cuando Sofía entró, Carmen la miró y firmó sin preámbulo. ¿Cuándo aprendiste? Desde los 18. Mi abuela Esperanza. Trabajó con niños sordos en Port Elliot. Carmen cerró los ojos un momento. Los abrió. ¿Todavía vive? Sofía negó con las manos. Murió hace 3 años. Carmen la observó. Luego alcanzó algo que tenía en el bolsillo del chal. Un broche pequeño, antiguo, con forma de flor silvestre. Lo puso en la palma de Sofía. Era de mi madre, firmó. Ella tampoco escuchaba. Pero escuchaba cosas que los demás no podían. Sofía miró el broche. Era de plata opaca, con los pétalos desgastados por el tiempo. No puedo aceptar esto. Ya lo hiciste. Firmó Carmen, con una sonrisa que no admitía discusión. Y cuida a mi hijo. Tiene demasiado peso en los hombros y nadie que se lo diga en voz alta. Sofía salió del edificio con el broche en el bolsillo del saco. El viento del puerto era frío esa tarde. Caminó 3 cuadras antes de darse cuenta de que estaba sonriendo. Esa noche, en su departamento pequeño en Newtown, Sofía abrió el diario de su abuela Esperanza. Un cuaderno viejo, escrito completamente en auslan fonético, con notas al margen en español. Lo había heredado hacía 3 años y todavía no había terminado de leerlo. No porque fuera difícil de interpretar, sino porque cada vez que lo abría, sentía que estaba entrando a un lugar donde el tiempo funcionaba diferente. Esa noche leyó una entrada de 1987. Hoy un hombre me preguntó por qué me había dedicado a enseñar a niños que no podían escuchar. Le dije que precisamente porque no podían escuchar, necesitaban que alguien les enseñara que el mundo valía la pena de todas formas. Me miró como si yo fuera ingenua. Pero yo creo que la ingenuidad es solo el nombre que le dan al valor las personas que no lo tienen. Sofía cerró el cuaderno. Puso el broche de Carmen sobre la mesa, junto al diario. 2 objetos de 2 mujeres que nunca se habían conocido. Que, de alguna forma, se parecían mucho. A la mañana siguiente, llegó un ramo de flores al escritorio de recepción. 10 ramas de eucalipto australiano con flores blancas. Una tarjeta sin sobre. No tenía que hacerlo. Pero lo hizo. S. Sofía las puso en el florero del mostrador. Sin decir nada. Valentina Soria pasó por recepción a las 9:15. Las vio. No dijo nada. Pero Sofía notó que se detuvo un segundo más de lo necesario. A las 10:30, el asistente de Eduardo se acercó al mostrador. El señor Castellanos pregunta si tienes libre el descanso del mediodía. Sofía levantó la vista. Tengo 30 minutos a las 12:30. Perfecto. Te espera en el café del piso 35. No es una reunión formal. No es una reunión formal era exactamente el tipo de frase que hacía que todo el piso 34 mirara en la misma dirección. Sofía cerró el archivo que tenía abierto. Lo que acababa de empezar no era algo que pudiera clasificar en ninguna categoría que conociera. Y eso, por primera vez en mucho tiempo, no la asustaba. ¿Cuántos idiomas hablas? Eduardo no dijo hola. No preguntó si quería algo de tomar. Solo eso, mientras ella se sentaba frente a él en la mesa del rincón del café privado del piso 35, con vistas al puerto y una cafetera italiana que costaba más que el sueldo mensual de Sofía. Español, inglés y auslan, respondió ella. Auslan no es exactamente un idioma en el sentido convencional. Depende de quién lo defina. Eduardo la miró. Algo en sus ojos cambió ligeramente. Como si hubiera esperado una respuesta diferente. ¿Dónde creciste? Port Elliot. En el sur. Un pueblo chico. ¿Y de ahí a Sydney? Con escala en Adelaide y 4 años de ahorrar lo suficiente para pagar el depósito de un departamento. Eduardo asintió, sin apartar los ojos de ella. Revisé tu expediente esta mañana, dijo. Sofía no se movió. ¿Y? No hay nada malo en él.
Tu supervisora en Harley and More escribió que eras la persona más atenta con quien había trabajado en 20 años de industria. Era una supervisora generosa. O una supervisora precisa. ¿Por qué dejaste ese trabajo? Sofía pensó un momento. Porque la empresa fue adquirida y el nuevo equipo directivo prefería perfiles más dinámicos. Hizo el gesto de las comillas con los dedos. Lo cual, en ese contexto, significaba personas que hablaran más alto. Eduardo no sonrió. Pero algo alrededor de su boca se relajó levemente. Mi madre no para de firmar tu nombre desde anoche. Sofía no supo qué responder a eso. ¿Cuánto hace que no encontraba a alguien que hablara Auslan en un espacio público? Preguntó en cambio. Eduardo tardó un momento. Años. Desde que vivía en Melbourne. Tiene una amiga allá, pero es la única. La mayoría de las personas simplemente buscó la palabra. Le hablan despacio. Como si eso ayudara. Sofía asintió. Conocía ese patrón. ¿Tu padre hablaba Auslan? La pregunta salió antes de que pudiera filtrarla. Eduardo parpadeó. Una fracción de segundo. No, mi padre era de los que hablaban despacio. Algo en su tono se endureció levemente. Y muy fuerte. Sofía captó la señal. No siguió por ese camino. El café llegó. Silencio por un momento. Fuera de los ventanales, el puerto de Sídney brillaba con esa claridad de mañana de otoño que solo dura una hora antes de que las nubes lleguen del sur. ¿Por qué me invitaste aquí?, preguntó Sofía finalmente. Eduardo la miró. Porque quería saber quién eres. ¿Y ya lo sabes? Todavía no. Lo dijo sin rodeos, sin suavizar. Pero estoy empezando a entender por qué mi madre te dio el broche de mi abuela. Sofía sintió el peso del objeto en el bolsillo de su saco. ¿Sabes qué significa ese broche? Es de la abuela de mi madre. Una mujer que, según la historia familiar, fue la única persona que nunca trató a mi madre como a alguien roto. Ella tampoco escuchaba. El silencio que siguió fue diferente a los anteriores. Más pesado. Más honesto. No quiero que esto se malinterprete, dijo Eduardo. Aprecio lo que hiciste ayer. Genuinamente. Pero este edificio tiene dinámicas complicadas y no quiero que nadie te ponga en una posición difícil por algo que no pediste. ¿Me estás advirtiendo sobre alguien? Él no respondió de inmediato. Te estoy diciendo que el hecho de que yo aprecie algo no lo protege de las opiniones de otras personas. Sofía lo miró. Llevo 4 meses en recepción, dijo. Ya sé cómo funciona el edificio. Eduardo asintió. ¿Y aún así viniste? Usted me invitó. Algo en la cara de Eduardo cambió. No mucho. Pero lo suficiente. Tienes razón, dijo. Pagó el café. Se levantó. Una cosa más, dijo antes de irse. Mi madre quiere verte antes de volver a Melbourne. ¿Tienes algo mañana en la tarde? Sofía pensó en su agenda. Vacía. Como casi todos los días. No. Bien. Y se fue por el pasillo sin mirar atrás. Sofía se quedó en la mesa un momento más. El café seguía caliente. Fuera de los ventanales, las nubes del sur ya habían llegado. Cuando volvió al piso 34, Valentina Soria la esperaba junto a su escritorio. ¿Cuánto duró la reunión?, preguntó, con esa sonrisa de inventario. No fue una reunión. No. ¿Cómo llamarías tú a tomar café privado con el dueño de la empresa? Sofía se sentó en su silla. Una conversación. Valentina se inclinó ligeramente hacia ella. Escucha. No tengo nada en contra tuya personalmente. Pero Eduardo Castellanos es un hombre ocupado con un proyecto muy específico en mente. No tiene tiempo para distracciones. ¿Entiendes lo que te digo? Entiendo perfectamente lo que me dice. Bien. Valentina se enderezó. Entonces tendrás el buen criterio de mantener las cosas en su lugar. Se fue. Sofía abrió el cajón. Sacó la nota de ayer.
No cometas el error de pensar que esto significa algo. La misma letra. La misma tinta. La dobló de nuevo. La guardó. Pero esta vez la puso en otro bolsillo. El que usaba para las cosas que podían volverse importantes. 2 días después, Sofía recibió una invitación diferente. No vino por el teléfono interno. Vino por correo formal, con membrete de la empresa. La señora Carmen Castellanos solicita la presencia de la señorita Sofía Ríos en el almuerzo del viernes. Jardín privado de la residencia Castellanos, Rose B. 13 horas. El piso 34 era pequeño en la forma en que son pequeños todos los pisos de empresa, físicamente grande, pero sin privacidad real. La invitación circuló antes de que Sofía llegara al mediodía. Lo supo porque cuando entró al pasillo, 3 personas dejaron de hablar al mismo tiempo. Valentina no estaba visible. Lo cual era peor que si hubiera estado. El viernes, Sofía se puso su mejor blusa. No porque quisiera impresionar, sino porque la señora Carmen Castellanos era el tipo de persona que merecía que uno se esforzara. La residencia en Rose B era exactamente lo que Sofía había imaginado y nada de lo que había esperado. Grande, sí. Con jardín que llegaba hasta el agua. Pero los muebles eran cómodos, no decorativos. Los pisos de madera crujían en los lugares donde la gente caminaba más. Y en todas las ventanas del piso de abajo había plantas. Carmen la recibió en el jardín. Con ella estaba una mujer mayor, la señora Bridget Walsh, amiga de Carmen desde hacía 40 años, también con pérdida auditiva parcial. Brigitte hablaba en voz alta y firmaba al mismo tiempo, con esa eficiencia de quien lleva décadas viviendo en 2 idiomas simultáneos. Almorzaron. Sofía interpretó cuando fue necesario, tradujo en los 2 sentidos, escuchó más de lo que habló. Carmen le contó sobre su vida en Melbourne. Sobre los 30 años de casada con Héctor Castellanos, hombre de negocios, hombre de silencios propios que no siempre eran cómodos. Sobre cómo la pérdida auditiva llegó gradualmente, primero como un silbido que no se iba, luego como una cortina que se iba cerrando. ¿Eduardo se adaptó?, preguntó Sofía, con cuidado. Carmen pensó antes de responder. Se adaptó, firmó. Pero no siempre de la manera que uno quisiera. Aprendió a hablar más claro, a ponerse donde ella pudiera verlo. Pero nunca aprendió Auslan. Decía que no tenía tiempo. Brigitte resopló. Lo que quería decir es que le daba miedo que aprenderlo significara aceptar algo que él prefería no aceptar, dijo Brigitte en voz alta. Carmen le dirigió a Brigitte una mirada que decía que eso era demasiado honesto para una primera conversación. Brigitte se encogió de hombros. Ella ya lo sabe, Carmen. Las mujeres como esta chica saben leer a las personas en 40 segundos. Sofía no dijo nada. Después del almuerzo, Carmen la llevó a un cuarto pequeño en el interior de la casa. Una sala de lectura, con libros hasta el techo y una silla de madera junto a la ventana. En la repisa, había fotografías. Una en particular detuvo a Sofía. Una mujer joven, en blanco y negro. Sentada junto a una ventana. Con una expresión que Sofía reconoció de inmediato aunque nunca había visto esa cara en su vida. La expresión de alguien que escucha cosas que los demás no pueden. ¿Quién es?, preguntó Sofía. Carmen firmó un nombre. Esperanza. Sofía parpadeó. ¿Esperanza? Carmen asintió. Era enfermera. Vino de España en los años 60. Trabajó en una escuela para niños sordos en Adelaide. Era la mejor amiga de la madre de mi madre. Sofía sintió el piso moverse ligeramente bajo sus pies. ¿Esperanza de dónde?, firmó, aunque ya sabía la respuesta antes de hacerlo. Carmen la miró. De un pueblo pequeño en el sur. Port Elliot. El cuarto de repente era muy silencioso. Era mi abuela. Dijo Sofía en voz alta. Sin firmarlo. Solo diciéndolo. Carmen Castellanos cerró los ojos un momento. Cuando los abrió, tenía lágrimas. Lo supe, firmó.
Cuando usaste la misma frase que ella usaba siempre para saludar. La misma exacta. Espero que el viaje haya sido tranquilo. Ella lo decía así. Con esas palabras. Sofía no sabía qué decir. ¿Qué se dice cuando el mundo, de pronto, resulta ser mucho más pequeño de lo que parecía? Carmen tomó su mano. Ella me cuidó cuando llegué a Adelaide a los 23 años. Recién casada, recién diagnosticada. Sin saber Auslan todavía. Con miedo de todo. Me enseñó que el silencio no era una cárcel. Era un cuarto con mucha luz adentro. Sofía sintió algo moverse en el centro del pecho. Ese movimiento específico que no es exactamente tristeza ni exactamente alegría, sino las dos cosas al mismo tiempo. Mi abuela nunca me habló de usted, dijo. Pero tenía un diario. Escrito en Auslan. Todavía no lo he terminado de leer. Carmen asintió despacio. Termínalo, firmó. Creo que tiene cosas que necesitas escuchar. Sofía volvió al departamento de Newtown esa noche con algo que no sabía cómo clasificar. No era felicidad. Era algo más grande. Da un tipo que no cabe bien en los bordes de un día normal. Abrió el diario de Esperanza en la página donde lo había dejado. Pasó hojas. Buscó fechas. 1973, Adelaide. Una mujer joven. Recién llegada. Asustada. La encontró. La entrada decía. Hoy llegó una chica nueva a la escuela. Joven, veintitantos, española de origen, casada con un australiano de negocios. Tiene miedo de todo y no lo dice. Pero yo lo veo en la manera en que sostiene las cosas, con demasiada fuerza, como si creyera que se le van a caer. Se llama Carmen. No escucha bien desde hace meses y nadie en su nueva familia sabe qué hacer con eso. Le enseñé las primeras 20 señas. Lloró en la mitad. No de tristeza. Creo que de alivio. A veces la gente solo necesita que alguien le diga, este idioma existe para ti. El mundo no terminó. Solo cambió de forma. Sofía cerró el diario. Lo sostuvo en las manos un momento. Luego lo abrió de nuevo, en la primera página, y empezó desde el principio. El lunes llegó como llegan los lunes en las empresas financieras, sin disculparse. Eduardo Castellanos entró al edificio a las 8:47. Pasó por recepción. Esta vez no siguió de largo. Buenos días. Sofía levantó la vista. Buenos días, señor Castellanos. Él se detuvo frente al mostrador. Miró el ramo de eucalipto, que Sofía había cambiado por flores frescas el viernes. ¿Fue bien el almuerzo del viernes? Muy bien. Su madre es una persona extraordinaria. Algo en la cara de Eduardo se ablandó apenas. Lo es. Me dijo que hablaron de algo importante. Sofía pensó en Carmen. En el cuarto de fotografías. En el nombre de su abuela dicho por una boca que no era la suya. Hablamos de cosas que resultaron ser más conectadas de lo que esperábamos. Eduardo la observó. ¿Vas a contarme? Cuando sea el momento adecuado. Eduardo asintió. De acuerdo. Y se fue hacia los ascensores. Valentina Soria salió de su oficina exactamente 4 segundos después. ¿Cuánto tiempo duró eso? 1 minuto, quizás. 1 minuto de conversación privada con el director ejecutivo en el mostrador de recepción. Valentina sonrió. ¡Qué eficiente! Sofía no respondió. Valentina se inclinó sobre el mostrador. Mira, voy a ser directa contigo porque creo que te lo mereces. Este miércoles hay una reunión del consejo directivo. 7 personas. 4 de ellas llevan más tiempo en esta empresa que tú en Australia. Y hay temas en esa reunión que afectan el futuro de varios puestos, incluyendo los de recepción. Sofía la miró. ¿Me estás diciendo que mi puesto está en riesgo? Te estoy diciendo que hay reorganizaciones posibles. Y que en tiempos de reorganización es útil que cada quien esté exactamente donde le corresponde. Se fue. Sofía abrió el cajón.
Sacó las dos notas. Las puso una al lado de la otra sobre el escritorio. La letra era la misma en las dos. Guardó todo. Siguió con su día. Pero esa tarde, antes de salir, mandó un mensaje a un número que tenía guardado en el teléfono desde hacía 3 días, cuando el asistente de Eduardo se lo había dado por si necesitaba algo relacionado con la señora Castellanos. ¿Podría hablar con usted mañana por la mañana, señor Castellanos? No es urgente. Pero creo que hay algo que debería saber. La respuesta llegó 4 minutos después. 7:30, café del 35. Sin formalismos. Sofía leyó el mensaje 2 veces. Luego apagó la pantalla y salió al frío del puerto. El martes a las 7:28, Sofía subió al piso 35. Eduardo ya estaba. Café negro, sin azúcar. Un sobre abierto frente a él que cerró cuando la vio entrar. Siéntate. Sofía se sentó. Sacó las 2 notas del bolsillo. Las puso sobre la mesa. Eduardo las miró. Las leyó. Las leyó de nuevo. ¿Cuándo llegaron? La primera, el mismo día del almuerzo contigo. La segunda, al día siguiente. ¿Sabes de quién son? La letra es la misma en las dos. Eduardo no dijo nada por un momento. ¿Por qué me las traes a mí? Porque si esto viene de adentro del edificio, usted necesita saberlo. Y porque no voy a pretender que no las recibí. Eduardo la observó. ¿Tienes miedo? Sofía pensó en la pregunta con honestidad. No exactamente. Pero sí creo que alguien está intentando que me sienta fuera de lugar. ¿Y te sientes fuera de lugar? Me siento exactamente donde estoy, respondió. En recepción, piso 34, haciendo mi trabajo. Eduardo asintió despacio. Las notas, dijo, coinciden con un patrón que he estado notando en otras áreas. No relacionado contigo directamente. Pero sí con ciertos movimientos internos de los últimos meses. Sofía no preguntó más. Ese era territorio que no le correspondía. Bien, dijo simplemente. Eduardo la miró. ¿Eso es todo lo que vas a decir? También quería contarle algo sobre el almuerzo del viernes. Sobre mi abuela y la señora Carmen. Eduardo se quedó quieto mientras Sofía le contaba. Sin interrumpir. Sin cambiar de expresión, salvo una vez, cuando Sofía llegó a la parte del diario y la entrada de 1973. Cuando ella terminó, él tardó un momento en responder. Mi madre me llamó el viernes por la noche, dijo. Me dijo que había conocido a la nieta de la mujer más importante de su vida. Y que esa nieta era la recepcionista de mi empresa. Sofía no supo qué decir. ¿Lo sabías antes de que yo llegara a trabajar aquí? Preguntó. No. Nadie lo sabía. Eduardo miró el café. Mi madre tampoco, hasta el viernes. Silencio. ¿Qué haces con algo así? Dijo Eduardo, más para sí mismo que para ella. Lees el diario, respondió Sofía. Y dejas que las cosas sean lo que son. Eduardo la miró durante un momento largo. Tienes una manera muy particular de ver el mundo. Mi abuela decía que era la única forma de verlo sin cansarse. Algo en Eduardo Castellanos, ese hombre de 38 años que dirigía una empresa multimillonaria y caminaba por los pasillos como si el mundo fuera un problema de matemáticas que ya resolvió, algo en él se movió. No mucho. Pero lo suficiente para que Sofía lo notara. ¿Puedo preguntarte algo personal? Dijo él. Puede intentarlo. ¿Tienes familia aquí en Sydney? No. Aquí vine sola. ¿Y no fue difícil? Sofía pensó un momento. Sí. Pero mi abuela me enseñó que la dificultad no es una señal de que estás en el lugar equivocado. A veces es la señal de que estás exactamente donde necesitas estar. Eduardo asintió lentamente. Ella era sabia. Era práctica. ¿Qué es mejor? Por primera vez desde que lo conocía, Eduardo Castellanos sonrió. No el gesto educado que usaba en las reuniones. Una sonrisa real.
Breve, pero real. Gracias por traerme las notas, dijo. Gracias por escucharme. No tienes que agradecerme eso. Sofía recogió su cuaderno. En ese caso, gracias por el café. Y se fue antes de que él pudiera responder. Bajó al piso 34. Se sentó en su escritorio. El broche de Carmen estaba en su bolsillo. El diario de Esperanza estaba en su mochila. Y algo que no tenía nombre todavía estaba creciendo en el espacio entre las dos cosas. La reunión del miércoles duró 4 horas. Sofía lo supo porque el piso 34 se vació progresivamente desde las 9 de la mañana y no volvió a llenarse hasta la 1 de la tarde. Los que salían de la sala de juntas no hablaban entre ellos. El tipo de silencio que sigue a las decisiones importantes. A las 2 de la tarde, el asistente de Eduardo se acercó a recepción. El señor Castellanos necesita hablar contigo. Sofía cerró lo que estaba haciendo. Subió al piso 36. La oficina de Eduardo era diferente a como ella la había imaginado. Sin el vidrio imponente que esperaba. Madera oscura, estantes con libros de verdad, una ventana grande con vista al norte de la ciudad. Una fotografía enmarcada en el escritorio que Sofía no pudo ver bien desde donde estaba. Eduardo estaba de pie, mirando por la ventana. Cierra la puerta. Sofía cerró. ¿Sabes lo que se decidió hoy? No. Hay una fusión en proceso. Castellanos y Vega con el grupo inmobiliario Nakamura, de Japón. Si se cierra, es la operación más importante de la historia de esta empresa. 4.000 millones de dólares australianos. 10 años de trabajo. Sofía esperó. La reunión de hoy fue para revisar el estado de las negociaciones. Hay un problema. Se giró. El equipo de Nakamura va a venir a Sydney la próxima semana. Una visita de evaluación final. Y alguien del equipo filtró a la prensa que hay turbulencias internas en Castellanos y Vega. No saben exactamente qué. Pero saben que algo pasa. ¿Y eso afecta la fusión? Nakamura es una empresa familiar con 80 años de historia. Para ellos, la estabilidad interna no es un detalle. Es el criterio principal. Si perciben conflictos de liderazgo, se retiran. Sofía comenzó a entender el contorno de lo que Eduardo le estaba diciendo. ¿Quién filtró la información? Eso es lo que estoy investigando. Pero hay algo más que necesito decirte. Se acercó al escritorio. Abrió el cajón. Sacó una carpeta. Hoy en la reunión, alguien presentó un documento. Un perfil. Con tu nombre. Sofía no se movió. ¿Qué tipo de perfil? El tipo que se construye cuando alguien quiere que parezca que eres un problema. Eduardo abrió la carpeta. Dice que en tu empleo anterior en Hartley & Moore, iniciaste una relación personal con un ejecutivo senior que terminó con una queja de recursos humanos. Sofía sintió el frío antes de procesar las palabras. Eso es falso. Lo sé. ¿Cómo lo sabe? Porque llamé a Hartley & Moore esta mañana. Eduardo cerró la carpeta. La supervisora que te recomendó lleva 20 años en la empresa. Dijo que en los 2 años que trabajaste allí, nunca hubo ninguna queja, ninguna irregularidad, y que si alguien presentó ese documento, inventó cada palabra. Sofía exhaló despacio. ¿Quién lo presentó? Eduardo la miró. Valentina Soria. El silencio fue diferente esta vez. ¿Qué va a pasar? Preguntó Sofía. Eso depende de varias cosas. Eduardo se apoyó en el borde del escritorio. Algunas de las cuales todavía estoy procesando. ¿Puedo preguntarle algo? Sí. ¿Por qué me está contando todo esto a mí? Eduardo tardó un momento. Porque mereces saberlo. Y porque creo que tienes derecho a decidir cómo responder con información completa. Sofía asintió. ¿Quiere que me quede o que me vaya? Eso también depende de ti. Entonces me quedo, dijo Sofía, sin dudar. No me voy por mentiras de alguien que no me conoce. Eduardo la miró durante un momento largo. De acuerdo,
dijo finalmente. Sofía se levantó para irse. Una cosa más, dijo Eduardo. Se giró. El perfil que Valentina presentó también incluía la mención de que la recepcionista había desarrollado un vínculo personal con el director ejecutivo que podría representar un riesgo para la imagen de la empresa durante el proceso de fusión. Sofía procesó eso. ¿Y usted qué respondió? Les dije que el juicio de quien representa un riesgo para esta empresa lo ejerzo yo. Sofía asintió. Gracias. No tienes que agradecerme. Lo digo de todas formas. Bajó al piso 34. Valentina no estaba en su oficina. Sofía se sentó en su escritorio. Abrió el cajón. Las 2 notas seguían ahí. Las sacó. Las puso boca arriba. Entonces hizo algo que no había planeado. Las fotografió con el teléfono. Las guardó en el cajón. Y siguió con su tarde como si nada. Pero esa noche, en el departamento de Newtown, volvió a abrir el diario de Esperanza. Buscó una entrada específica. La encontró en 1981. Cuando alguien intenta quitarte lo que tienes, la primera reacción es querer defender cada centímetro. Pero la mejor defensa que conozco es seguir siendo exactamente lo que eres, sin modificar nada para complacer el miedo de los demás. El mundo no puede quitarte lo que eres. Solo puede intentar convencerte de que lo dejes ir voluntariamente. Sofía leyó eso 3 veces. Cerró el diario. Durmió mejor que en semanas. El jueves llegó sin anuncios. A las 11 de la mañana, Valentina apareció en recepción. Vestida perfecta, como siempre. Pero algo en su postura estaba diferente. Más rígida. Como alguien que carga algo pesado y no lo quiere mostrar. ¿Podemos hablar?, preguntó. Sin el tono de inventario. Sin la sonrisa de evaluación. Sofía la miró. ¿Aquí o en algún otro lado? Hay una sala vacía en el 33. 5 minutos. Sofía avisó a la asistente de turno y siguió a Valentina por las escaleras. La sala del 33 era pequeña. Sin ventana al exterior. El tipo de sala donde se tienen conversaciones que no son para ser escuchadas. Valentina cerró la puerta. No se sentó. Sé que Eduardo te dijo lo del perfil, dijo directamente. Sí. Y sé que lo que hice no tiene justificación limpia. Sofía esperó. Pero hay cosas que tú no sabes. Valentina cruzó los brazos. Se los soltó. Los volvió a cruzar. Movimientos de alguien que no sabe dónde poner las manos. Sobre esta empresa. Sobre Eduardo. Sobre la familia Castellanos. Si hay algo que debería saber, cuéntemelo directamente. Valentina la miró. ¿Sabes quién era mi madre? Sofía no respondió. Se llamaba Pilar Soria. Era pianista. Tocó durante 10 años en eventos de la familia Castellanos. Y durante 8 de esos 10 años, tuvo una relación con Héctor Castellanos. El padre de Eduardo. El cuarto se hizo más pequeño. Héctor nunca la reconoció públicamente. Nunca me reconoció a mí. La voz de Valentina perdió el filo y ganó algo diferente. Entré a esta empresa con mi propio mérito. Nadie me regaló nada. Pero llevo 15 años aquí, en la misma empresa que el hombre que nunca me llamó hija, viendo a su hijo tomar cada decisión que a mí nunca me dejaron tomar. Sofía no habló. Y luego apareces tú, continuó Valentina. Con la historia de la abuela, el broche, el lenguaje de señas. Y lo vi en la cara de Eduardo la primera mañana. Lo mismo que nunca vi en la cara de su padre cuando me miraba a mí. ¿Qué fue lo que vio? Valentina tardó. Reconocimiento. El silencio después de esa palabra fue diferente a todos los anteriores. No vine a quitarle nada, dijo Sofía finalmente. Lo sé. Valentina se apoyó en la pared. Lo supe desde el principio, en realidad. Pero el miedo no funciona con lógica. ¿Eduardo sabe que usted es su hermana? Valentina negó con la cabeza. Tengo documentos.
Los he tenido durante años. Siempre encontré una razón para no mostrarlos. Sofía la miró. ¿Y ahora? Valentina la miró a ella. Ahora estoy en una sala hablando con la única persona en este edificio que parece ser honesta sin esfuerzo. Y creo que ya no puedo seguir cargando esto sola. Sofía pensó un momento. ¿Quiere que la acompañe cuando se lo diga a Eduardo? Valentina parpadeó. ¿Por qué harías eso? Porque nadie debería tener que decir algo así completamente sola. Valentina la miró durante un tiempo que Sofía no midió. Luego asintió. Una sola vez. Pequeña. Pero real. Fueron al piso 36 juntas. Eduardo estaba en su oficina. Levantó la vista cuando entró Valentina. La expresión que puso cuando vio que Sofía venía detrás fue imposible de clasificar. Necesito contarte algo, dijo Valentina. Cerró la puerta. Lo que siguió duró 40 minutos. Sofía no habló casi nada. Estuvo ahí. Como testigo. Como lo que le había ofrecido ser. Eduardo escuchó todo. Sin interrumpir. Sin cambiar de expresión de una manera que pudiera leerse fácilmente. Cuando Valentina terminó, sacó una carpeta de su bolso. La puso sobre el escritorio de Eduardo. Los documentos. Si quieres verificarlos, puedes. Si no quieres, también. Eduardo no los tomó de inmediato. Miró a Valentina durante un largo momento. ¿Por cuánto tiempo lo supiste? Desde que tenía 22 años. ¿Y pasaste 15 años aquí sabiendo esto? Pasé 15 años aquí construyendo algo mío. La voz de Valentina no tembló, pero estuvo cerca. No vine a pedir lo que tu padre no me dio. Vine a ganarme lo que me pertenecía por mi propio trabajo. Eduardo se levantó. Caminó hacia la ventana. Estuvo así un momento. Luego se giró. Mi madre lo sabía. Valentina parpadeó. ¿Qué? Ella me lo contó hace años. Que mi padre había tenido una hija. Que había elegido no reconocerla. Le pedí que me dijera el nombre. No quiso. Valentina no habló. Creo, dijo Eduardo lentamente, que lo que hizo mi padre fue una cobardía. Y lo que tú hiciste durante 15 años fue lo contrario. Valentina apretó la mandíbula. No te estoy pidiendo que me perdones por lo del perfil. No te lo estoy ofreciendo todavía, dijo Eduardo. Pero lo que sí te digo es que eso se va a resolver de manera justa. Para todos. Valentina asintió. ¿Qué vas a hacer? Primero, hablar con mi madre. Luego, hablar con los abogados de la empresa. Y luego, hablar contigo otra vez. ¿Puedes darme unos días? Tengo 15 años esperando. Unos días más no me cuestan. Se fue. La puerta cerró. Eduardo y Sofía se quedaron solos en la oficina. Él se sentó. Apoyó los codos en el escritorio. Se cubrió la cara con las manos un momento. ¿Sabías lo del perfil falso cuando la acompañaste aquí? Preguntó, sin apartar las manos todavía. Sí. ¿Y viniste de todas formas? Nadie debería decir algo así completamente sola. Eduardo bajó las manos. La miró. Eres una persona muy particular, Sofía Ríos. Mi abuela decía que era solo práctica. ¿Puedo pedirte algo? Puede intentarlo. ¿Vendrías conmigo a ver a mi madre esta tarde? Quiero que estés cuando le cuente. Sofía lo miró. ¿Por qué yo? Eduardo tardó un momento. Porque con ella, siempre es más fácil cuando hay alguien que las dos confiamos. Sofía asintió. Fueron a Rosbe esa tarde. Carmen Castellanos los recibió en el jardín. Cuando vio la cara de su hijo, supo antes de que él dijera nada. Firmó. ¿Finalmente? Eduardo asintió. Lo que siguió fue una conversación que Sofía interpretó en los dos sentidos durante media hora, con la misma calma con que había aprendido a hacer cualquier cosa difícil, prestando atención, sin agregar ni quitar nada, dejando que las palabras llegaran completas.
Carmen lloró en silencio en un momento. Eduardo tomó su mano. Sofía miró hacia el jardín. Las plantas en todas las ventanas. El agua brillando a lo lejos. Cuando la conversación terminó, Carmen firmó algo dirigido a Sofía. Gracias. Solo hice lo que me enseñaron. Carmen sonrió. Tu abuela habría estado orgullosa. Esa noche, Eduardo llevó a Sofía de vuelta a Newtown en su coche. No hubo chofer. Solo él, manejando por las calles del norte de la ciudad con las ventanas ligeramente abiertas. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo él. Sí. ¿Cuándo fue la última vez que alguien te preguntó cómo estabas tú? No en términos de trabajo. Tú. Sofía pensó en la pregunta con honestidad. Hace un tiempo. ¿Y cómo estás? Ella miró por la ventana. Sorprendida. En el buen sentido. Eduardo asintió. Yo también. El coche se detuvo frente a su edificio en Newtown. Las luces de la calle hacían que todo se viera un poco diferente de noche. Sofía. Ella lo miró. Lo que pasó hoy. Valentina, mi madre, todo. No habría salido igual sin ti. Sí habría salido. No de la misma manera. Sofía puso la mano en la manija de la puerta. ¿Puedo decirle algo? Sí. Lo que está haciendo con Valentina es lo correcto. Independientemente de todo lo demás. Eduardo la miró. Lo sé. Sofía abrió la puerta. Buenas noches, señor Castellanos. Eduardo. Ella sonrió. Buenas noches, Eduardo. Subió las escaleras del edificio. No miró hacia atrás. Pero escuchó el motor del coche quedarse encendido un momento más antes de irse. La semana siguiente llegó con el peso específico de las semanas donde todo puede cambiar. El equipo del consorcio Nakamura aterrizó en Sydney el martes por la mañana. 6 personas. 2 ejecutivos principales, un equipo legal y el representante de la familia, Kenji Nakamura, 72 años, nieto del fundador, que hablaba un inglés perfecto y miraba cada cosa que se ponía frente a él con la calma de alguien que ha visto muchas fusiones fracasar. Castellanos y Vega preparó todo durante días. Presentaciones, cenas, visitas a los proyectos. El protocolo de una empresa que quiere demostrar que es exactamente tan sólida como dice ser. Sofía no hacía parte de ninguna reunión. Pero sí hacía parte de recepción. Y recepción era el primer lugar que Kenji Nakamura vio cuando llegó el martes por la mañana. Sofía lo recibió con la cortesía de siempre. Y entonces Kenji Nakamura dijo algo en voz baja, en japonés, a su asistente. No lo dijo para que nadie más lo escuchara. Pero Sofía lo escuchó. Y lo entendió. Porque en su segundo año en Hartley & Moore, la empresa había tenido un cliente japonés con quien ella había colaborado durante 8 meses. Y en esos 8 meses, Sofía había aprendido lo suficiente de la lengua como para entender conversaciones cotidianas. Lo que Nakamura dijo fue: este lugar huele a tensión. Hay algo que no nos están contando. Su asistente respondió en voz igualmente baja. ¿Cancelamos? Nakamura no respondió de inmediato. Siguió mirando hacia los pasillos de cristal del edificio. Sofía tomó una decisión en menos de 3 segundos. No fue calculada. Fue instintiva, del mismo tipo de instinto con que uno se arrodilla junto a una silla de ruedas sin pensar si es apropiado o no. Nakamura-san, dijo, en japonés, con la pronunciación imperfecta pero comprensible de alguien que aprendió por necesidad. Hay algo que quizás nadie le ha contado directamente. ¿Me permite un momento? El silencio que siguió fue distinto a todos los anteriores de esa semana. Nakamura se giró despacio. La miró. ¿Quién es usted? Soy la recepcionista. Y llevo 4 meses viendo cómo funciona este lugar desde adentro. Nakamura estudió su cara. Hable. Sofía respiró. Hubo una situación interna esta semana. Información falsa presentada en una reunión de directivos.
El señor Castellanos la detectó, la resolvió, y tomó la decisión de hacerlo de manera justa para todos los involucrados. No es una empresa sin conflictos. Pero es una empresa donde los conflictos se resuelven, no se entierran. Nakamura no respondió de inmediato. ¿Y usted sabe esto cómo? Porque estuve presente cuando se resolvió. El asistente de Nakamura dijo algo en japonés que Sofía no alcanzó a seguir completamente. Nakamura levantó una mano. El asistente se detuvo. ¿Por qué me dice esto usted? ¿Por qué no el señor Castellanos? Porque el señor Castellanos no sabe que lo escuché. Y porque creo que usted merece la información directa, no filtrada por nadie que tenga algo que ganar con su decisión. Nakamura la miró durante un momento que Sofía no midió. Luego dijo, en inglés. ¿Cómo se llama? Sofía Ríos. ¿Lleva cuánto tiempo en esta empresa? 4 meses. Algo en la cara de Nakamura cambió ligeramente. ¿Y habla japonés? Lo suficiente para escuchar. No lo suficiente para engañar. Nakamura asintió despacio. Está bien. Y siguió hacia los ascensores. Su asistente se detuvo un segundo junto a Sofía antes de seguirlo. Señorita, dijo en inglés. El señor Nakamura no olvidará esto. Sofía no supo si eso era bueno o malo. Siguió con su día. A las 4 de la tarde, el asistente de Eduardo bajó a recepción con una urgencia visible. El señor Castellanos necesita verte ahora. Sofía subió al 36. Eduardo estaba de pie junto a la ventana. Cuando ella entró, se giró. ¿Le dijiste algo a Nakamura esta mañana? Sofía lo miró. Sí. ¿Qué le dijiste? Sofía le contó. Eduardo la escuchó sin moverse. Cuando ella terminó, hubo un silencio que Sofía no pudo leer. Nakamura pidió reunirse conmigo esta tarde, dijo Eduardo. Fuera de agenda. Solo los dos. Me dijo que había hablado con una mujer en recepción que le había dado más información útil en 2 minutos que todo el equipo de relaciones institucionales en una semana. Sofía esperó. ¿Te das cuenta de lo que hiciste? Cometí un error. Eduardo la miró. No. Lo contrario. Sofía exhaló. La fusión sigue adelante, dijo Eduardo. Nakamura confirmó esta tarde que están comprometidos con el proceso. Dijo que una empresa donde la recepcionista tiene el criterio de hablar con honestidad directa es una empresa en la que puede confiar. Sofía no dijo nada. ¿Hablas japonés? Preguntó Eduardo. Lo suficiente para escuchar. ¿Y cuántas cosas más sabes hacer que no pusiste en el currículum? Sofía pensó. Algunas. Eduardo la miró durante un momento. ¿Podría pedirte algo? Puede intentarlo. No pongas nada más en el currículum. Pero quédate donde puedas usarlo todo. Sofía asintió. ¿Sigo en recepción? Eso, dijo Eduardo, lo vamos a conversar. Esa semana, Valentina Soria se reunió con Eduardo 2 veces más. La segunda reunión incluyó a los abogados de la empresa. Sofía no estuvo presente. No necesitaba estarlo. Lo que supo fue lo que Eduardo le contó esa tarde, en el café del 35, con el puerto afuera y el otoño ya instalado con fuerza. Valentina va a tomar un periodo de licencia mientras se resuelve la situación legal de su reconocimiento como heredera. Los documentos son válidos. Mi madre lo confirmó. ¿Cómo está tu madre? Eduardo miró el café. Dice que se siente más liviana. Que llevaba años cargando el secreto de mi padre y que era un peso que nunca le había pedido. También dice que tú eres la única persona que la conoce desde hace menos de 2 semanas y que ya sabe más de ella que la mitad de la familia. Sofía no respondió. ¿Puedo contarte algo? Dijo Eduardo. Sí. Cuando era chico, mi madre intentó enseñarme Auslan 3 veces. Las 3 veces encontré una razón para no seguir. No porque no quisiera aprender, sino porque cada vez que lo intentaba, me daba cuenta de cuánto tiempo le había faltado a alguien con quien hablar de verdad.
Y eso me hacía sentir culpable. Sofía lo miró. Y la culpa era más fácil de cargar que aprender. Eduardo asintió. Exactamente. Silencio. ¿Quieres aprender ahora? Preguntó Sofía. Eduardo la miró. ¿Me enseñarías? Le voy a enseñar lo mismo que me enseñó mi abuela. Que el silencio no es un obstáculo. Es un cuarto con mucha luz adentro. Eduardo la miró durante un momento largo. ¿Cuándo empezamos? Ahora mismo, si quiere. Sofía puso las manos sobre la mesa y firmó, despacio. Buenos días. Eduardo la observó. Repitió el movimiento. Imperfecto. Pero real. Sofía sonrió. Bien. Ahora intente esto. Firmó. Bienvenida. Eduardo lo intentó. Lo intentó 3 veces. A la cuarta, lo hizo bien. Y cuando lo hizo, levantó la vista y la miró con una expresión que Sofía tardó un segundo en reconocer. Era la misma que había visto en la cara de Carmen Castellanos ese primer día. La de alguien que lleva tiempo creyendo que una puerta está cerrada y descubre que solo necesitaba la llave correcta. ¿Qué sigue?, dijo Eduardo. Sofía pensó. Firmó. Gracias. Y luego, sin saber exactamente por qué, agregó. Te veo. Eduardo repitió las 2 frases. Despacio. Con cuidado. Cuando terminó, quedó en silencio un momento. ¿Eso último qué significa exactamente? Significa que alguien está presente de verdad. Que no solo está mirando. Eduardo asintió. Entonces esa es la frase más importante. Sofía lo miró. Sí, dijo. Es la frase más importante. 3 semanas después, la fusión con Nakamura se firmó en una ceremonia privada. Sin prensa. Sin comunicado oficial inmediato. Solo los equipos legales, los directivos principales, y Kenji Nakamura, que firmó con la misma calma con que hacía todo. Antes de irse, Nakamura pasó por recepción. Se detuvo frente al mostrador. Señorita Ríos, dijo en inglés. Sofía levantó la vista. Señor Nakamura. Voy a decirle algo que rara vez digo en estos procesos. La honestidad de la gente que trabaja en un lugar me dice más sobre ese lugar que cualquier balance financiero. Sofía no supo qué responder. Nakamura asintió una vez, con esa cortesía específica que no necesita palabras adicionales. Y se fue. Ese día, Eduardo llegó a recepción al final de la tarde. No traía documentos. No tenía el teléfono en la mano. Solo se paró frente al mostrador. ¿Tienes planes esta noche? Sofía lo miró. No. ¿Vendrías a cenar? No es una reunión de trabajo. ¿Qué es entonces? Eduardo la miró. Una invitación. Sin agenda. Sin protocolo. Sofía pensó un momento. ¿A dónde? A un lugar donde no te van a pedir que seas nada más de lo que ya eres. Sofía cerró el archivo que tenía abierto. De acuerdo. Fueron a un restaurante pequeño en Glebe. Sin reserva. Sin mesa en el centro. Eduardo pidió que los pusieran en el rincón del fondo, junto a la ventana que daba al jardín exterior. Comieron despacio. Hablaron de cosas que ninguno de los dos había dicho en el piso 36. La infancia de Eduardo en Melbourne, el mar visto desde Port Elliot, las cosas que las dos familias habían aprendido sobre el silencio de maneras completamente distintas. A la mitad de la cena, Eduardo sacó algo del bolsillo. Una fotografía. Pequeña, vieja. Una mujer joven junto a una ventana llena de plantas. La encontré en las cosas de mi madre después del almuerzo en Rose Bay. Me dijo que sabía de quién era. Sofía tomó la fotografía. Era la misma que había visto en el cuarto de las fotos de Carmen. Esperanza. En 1973. En Adelaide. Tu abuela, dijo Eduardo. Sí. ¿Quieres quedártela? Sofía la sostuvo en las manos un momento.
¿Tu madre no la quiere? Dice que ya la lleva adentro. Y que la fotografía le pertenece a quien viene después. Sofía la miró un momento más. Sí, dijo. Me la quedo. La guardó en el bolsillo. Junto al broche. Junto al diario. Junto a todas las cosas que, sin haberlo planeado, se habían ido acumulando en los espacios entre un día y el siguiente. Cuando salieron del restaurante, el otoño de Sydney tenía ese frío limpio que viene del mar. Caminaron un cuadra sin hablar. Luego Eduardo se detuvo. Sofía. Ella se detuvo también. Quiero decirte algo. Sin el contexto del edificio, sin la empresa, sin nada de eso. Sofía lo miró. Desde el primer día, desde que vi lo que hiciste con mi madre, supe que eras alguien diferente. No diferente en el sentido de que no encajas. Diferente en el sentido de que, buscó la palabra. En el sentido de que haces que todo lo que está a tu alrededor funcione mejor sin que nadie lo note. Sofía no respondió. Y eso, continuó Eduardo, es la cosa más rara y más valiosa que he visto en 38 años. Sofía lo miró durante un momento. Tu abuela lo hacía también, dijo finalmente. Eduardo asintió. Lo sé. Por eso me da más miedo perderte que cualquier fusión de 4.000 millones. Sofía sintió el broche de Carmen en el bolsillo. La fotografía de Esperanza. El diario todavía sin terminar de leer. No me vas a perder, dijo. ¿Lo prometes? Sofía lo miró. Te lo firmo. Y levantó las manos y firmó, en Auslan, despacio y claro. Estoy aquí. Eduardo la miró. Repitió el movimiento. Imperfecto todavía. Pero más seguro que la primera vez. Y luego, sin prisa, sin protocolo, sin que nadie lo hubiera programado en ninguna agenda, se inclinó hacia ella. Y ella lo dejó. El beso fue exactamente como las cosas que su abuela le había enseñado a apreciar, sin adornos, sin ruido, pero con todo el peso de lo que significa elegir quedarse en vez de salir corriendo. La calle de Gliva a esa hora estaba casi vacía. El mar no se veía desde ahí, pero se sentía. Sofía pensó en su abuela Esperanza enseñándole las primeras señas a los 18 años, en la cocina de la casa de Port Elliot, con la paciencia de alguien que sabe que lo importante no es la velocidad. Pensó en Carmen Castellanos, en Adelaide, aprendiendo que el silencio podía ser una puerta abierta. Pensó en Valentina, cargando un nombre que nadie le había dado y que finalmente, después de 15 años, empezaba a volverse suyo. Pensó en Eduardo aprendiendo 4 palabras con las manos. Y pensó que su abuela tenía razón, a veces la dificultad no es una señal de que estás en el lugar equivocado. A veces es exactamente la señal contraria. Se separaron despacio. Eduardo la miró. ¿Qué estás pensando? Sofía sonrió. Que todavía tengo mucho diario por leer. Él asintió. ¿Me contarás lo que encuentres? Todo lo que sea para contarse. Caminaron de vuelta hacia donde había quedado el coche. Sin prisa. Sin protocolo. Con ese tipo de silencio que no es ausencia de nada, sino presencia de todo lo que todavía está por decirse. 6 meses después, Castellanos y Vega Capital tenía 3 pisos más en el edificio Moravian Tower. La fusión con Nakamura había cerrado sin contratiempos. Kenji Nakamura envió, 3 días después de la firma, una carta de puño y letra dirigida específicamente a Eduardo Castellanos donde decía, entre otras cosas, que esperaba que la señorita Ríos continuara siendo parte del equipo por muchos años. Valentina Soria tomó una licencia de 6 meses. Cuando volvió, su cargo había cambiado. Ya no era directora de estrategia corporativa. Era directora de relaciones institucionales. Un rol que había pedido ella misma. El perfil falso fue retirado formalmente de todos los archivos de la empresa. Valentina y Sofía no se hicieron amigas de inmediato. Esas cosas no funcionan así. Pero el día que Valentina volvió, pasó por recepción y dejó algo en el mostrador sin decir nada. Una pequeña pluma estilográfica antigua. Con una nota que decía:
De mi madre. Era pianista, pero siempre quiso escribir. Si algún día escribes sobre todo esto, hazlo bien. Sofía la guardó junto al broche y la fotografía de Esperanza. Carmen Castellano se mudó a Sydney en primavera. No porque alguien se lo pidiera, sino porque decidió que era momento de estar cerca. Sofía la veía los miércoles. Le enseñó vocabulario nuevo de Auslan que había aprendido en un curso que empezó a tomar en el centro comunitario de Surrey Hills. Carmen le enseñó a Sofía las palabras que Esperanza le había enseñado en los años 70 y que ella todavía recordaba. Hubo una tarde, en el jardín de Rose Bay, en que Carmen firmó algo que Sofía tardó un segundo en descifrar. Era una frase que no recordaba haber visto antes. Fue a buscarla en el diario de Esperanza esa noche. La encontró en una entrada de 1974. La palabra en Auslan para decir familia no es la que uno esperaría. No describe sangre ni apellido. Describe el acto de elegir quedarse. Sofía lo leyó 2 veces. Cerró el diario. Miró el broche, la fotografía, la pluma estilográfica. Luego abrió el diario en una página en blanco que alguien había cosido al final, como si quien lo hiciera supiera que algún día habría algo más por escribir. Escribió la primera línea. Tardó en encontrarla. Pero cuando la tuvo, supo que era la correcta. Mi abuela me enseñó que el silencio no es un idioma menor. Es el idioma en que se dicen las cosas que el ruido no puede sostener. Eduardo la encontró así, escribiendo en la mesa de la cocina, 2 horas después de que él llegara de una reunión que se había extendido. Se asomó por encima de su hombro. Leyó la primera línea. ¿Es para ti o para publicar?, preguntó. No lo sé todavía. Se sentó frente a ella. ¿Cómo lo vas a llamar?, Sofía pensó. El cuarto con mucha luz adentro. Eduardo asintió despacio. Es el título correcto. Se quedaron en silencio un momento. ¿Puedo pedirte algo?, dijo Eduardo. Sí. Sacó algo del bolsillo. No era un anillo. Era una llave. Una llave de casa. Es de Rose Bay. Mi madre quiere que tengas una copia. Dice que cualquier casa donde Esperanza Ríos sea bienvenida, tú también lo eres. Sofía tomó la llave. La sostuvo en la mano. Y luego, porque no había palabras que cupieran exactamente en ese momento, firmó. Gracias. Eduardo la imitó. Perfecto esta vez. Gracias. Y luego, los dos juntos, la frase que habían practicado más. Te veo. Afuera, el invierno de Sydney hacía lo que hacen todos los inviernos en esa ciudad, era más suave de lo que prometía ser. El puerto brillaba oscuro a lo lejos. Y en una casa pequeña en Newtown, sobre una mesa de madera con marcas de tazas de té, el diario de Esperanza Ríos seguía abierto en la página en blanco. Esperando que alguien terminara de escribirlo. ¿Qué opinas sobre esta historia? ¿Crees que Sofía tomó la decisión correcta al acompañar a Valentina cuando fue a hablar con Eduardo, a pesar de todo lo que le había hecho? Déjame tu opinión en los comentarios. Si te gustó, dale me gusta al video, suscríbete y activa la campanita para recibir nuestras próximas historias. Y si te quedaste con ganas de más, haz clic en la historia que aparece en pantalla, te va a atrapar desde el primer minuto.